Imagina por un momento que tienes en tus manos las escrituras de una casa. Es un documento antiguo, firmado hace casi 2 siglos, que prueba de manera irrefutable que esa propiedad pertenecía a tu familia. Ok, te sigo. Hasta que un día alguien entró por la fuerza, con armas y los expulsó. Para ti, el robo es un hecho histórico indiscutible, ¿no? Y el reclamo para recuperar tu casa es eterno. Claro, pero si vas a esa casa hoy, te vas a encontrar a otra familia viviendo ahí. Exactamente. Una familia que lleva generaciones enteras cultivando el jardín, reparando el techo, construyendo su historia y su vida entre esas paredes. Para ellos no es un expediente legal en un tribunal, o sea, es su único hogar. Y eso nos plantea un dilema fuertísimo. Cuando buscamos una resolución justa, ¿a quién se le da la razón? ¿Al principio de la propiedad original arrebatada por la fuerza o a la realidad humana de quienes habitan y, bueno, respiran en ese espacio hoy? Y esa es exactamente la tensión monumental que define las aguas más turbulentas del derecho internacional moderno. Bienvenidos a El Debate, un espacio donde analizamos múltiples perspectivas y discursos sobre los temas más complejos de nuestro material. Un choque que, curiosamente, ha vuelto a encenderse en el escenario global de una forma muy inesperada. Y no por un despliegue militar, sino por un intenso rumor geopolítico en Washington. Ajá, las versiones de que una posible nueva administración de Donald Trump podría retirar el tradicional apoyo de Estados Unidos al Reino Unido y respaldar formalmente a Argentina en la histórica cuestión de las Islas Malvinas. Así es, y el detonante aparente sería una supuesta falta de cooperación británica en la política exterior estadounidense frente a Irán. Y bueno, las respuestas a este ruido político no se hicieron esperar. Para nada. Demuestran que las posiciones están más firmes que nunca. Yvette Cooper, la canciller del Reino Unido, salió casi de inmediato a afirmar que la soberanía reside en el Reino Unido y la libre determinación en los isleños. A lo que Pablo Quirno, el canciller argentino, respondió con una argumentación jurídica súper extensa. Reiteró los reclamos históricos de soberanía de Argentina y expuso las implicaciones de lo que ellos consideran una ocupación ilegal. Lo que nos pone la gran pregunta sobre la mesa para hoy. En este conflicto, ¿debe primar el principio de libre determinación de los habitantes actuales del archipiélago? ¿O la disputa debe definirse por la integridad territorial vulnerada históricamente y el estatus de población implantada? Yo hoy tomaré la postura del segundo anfitrión, digamos. Defenderé la perspectiva británica sosteniendo que la autodeterminación de los isleños es el principio rector ineludible y que el compromiso con los habitantes actuales no puede descartarse por reclamos históricos. Y yo, como el primer anfitrión, defenderé la postura del Estado argentino. Argumentaré que el derecho internacional, la historia y el concepto de integridad territorial invalidan la autodeterminación en este caso tan particular. Bien, pues arranquemos. A ver, para entender realmente por qué la postura de Argentina es tan sólida en el derecho internacional, tenemos que ir al origen fáctico del problema. Porque hay un principio rector en las leyes internacionales que dice que un acto ilegal no puede generar un derecho legal válido. El famoso argumento del pecado original, ¿verdad? Exacto, pero no en un sentido filosófico, sino estrictamente jurídico. Como expone Pablo Quirno, la base del reclamo es el origen ilegítimo de la ocupación en 1833. No estamos hablando de que el Reino Unido llegó a una isla desierta y la colonizó en paz. Fue un acto militar. Fue un acto de fuerza directo, sí. Una corbeta británica expulsó por la fuerza a las autoridades legítimas argentinas y a la población que residía allí. Eso vulneró flagrantemente la integridad territorial de Argentina y creó una situación colonial especial que persiste hoy. Claro, pero espérame ahí. Ese es un argumento convincente, pero ¿has considerado todo lo que pasó después? El problema de usar mapas de 1833 para dictar la política del siglo XXI es que ignoras la realidad actual. ¿En qué sentido la ignoro? En el sentido humano. La visión articulada por Yvette Cooper y por legisladores como Stephen Doughty en el Parlamento se basa en que el compromiso británico es inquebrantable con las personas que viven ahí hoy. Indiferentemente de los eventos de 1833, no puedes ignorar los derechos de quienes han desarrollado el territorio durante generaciones. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme darte una perspectiva diferente sobre a quién se le aplican esos derechos. Porque hay un problema fundamental con invocar la libre determinación aquí.
A ver, ¿por qué? La libre determinación es la base del orden democrático moderno. Por eso el referéndum de 2013, donde los isleños votaron por seguir siendo un territorio de ultramar, es un acto democrático válido y definitivo para Londres. Es que se está aplicando un principio válido a un sujeto legal equivocado, y Kiernan hace muchísimo énfasis en esto. Las Naciones Unidas nunca, en ninguna de sus resoluciones, han reconocido a los actuales habitantes de las islas como un pueblo sujeto a la libre determinación. Pero ¿por qué el derecho internacional haría esa distinción? O sea, ¿qué diferencia a los isleños de las Malvinas de cualquier otra población que busca definir su propio destino? ¿Suena un poco a una tecnicalidad semántica para quitarles voz? No es semántica, es el núcleo mismo de cómo funciona la ley contra el colonialismo. Y aquí entra el concepto de población implantada que menciona Kiernan. Cuando el Reino Unido tomó las islas, vació el territorio de argentinos y deliberadamente implantó a sus propios ciudadanos. Ajá. Si la ONU aceptara que esos ciudadanos ahora tienen derecho a votar a qué país pertenecen, estaríamos creando la trampa legal más peligrosa de la historia. Es inaceptable que los habitantes actúen como árbitros en una disputa donde su propio país es parte. Por ende, ese referéndum de 2013 carece de validez jurídica internacional. Ese es un argumento fascinante desde la teoría legal. De verdad, evita que las potencias hagan trampa, digamos. Pero volvamos a la analogía de la casa con la que abrimos. En el derecho civil moderno existe la figura de la ocupación continua, o la usucapión. La prescripción adquisitiva, sí, el uso prolongado que te da derechos. Exactamente. Se reconoce que la ocupación pacífica y generacional de una propiedad eventualmente otorga derechos sobre ella frente a un título antiguo. Entonces, yo te pregunto, ¿hasta qué punto la historia puede borrar los derechos humanos y la identidad actual de una comunidad establecida hace casi 2 siglos? Ojo, porque es fundamental despejar un malentendido aquí. Nadie en la postura argentina está diciendo que se deben ignorar los derechos humanos de los isleños. El argumento de Kiernan no ataca su humanidad, ataca su estatus jurídico internacional como árbitros de soberanía. Pero decirles que son solo una población implantada y que no pueden decidir sobre su futuro político, bueno, choca de frente con los derechos democráticos contemporáneos. Choca, sí, pero es que la inmensa mayoría de la comunidad internacional respalda esta distinción legal, y esto los lleva al peso de la vía diplomática. Hay un apoyo multilateral abrumador al llamado a la negociación bilateral de Argentina. ¿Te refieres a las declaraciones de la ONU? A la ONU, específicamente al Comité Especial de Descolonización, el C24, pero también a la OEA, el Mercosur, la CELAC, el Consenso de Brasilia y el Grupo de los 77 y China. Todo este ecosistema global reconoce la disputa y exige la vía diplomática. Argentina no busca conflicto, busca paz y diplomacia. Yo lo abordo desde otro ángulo, porque no compro esa interpretación de las resoluciones. Sí, existen estas resoluciones instando al diálogo, es cierto, pero ninguna de ellas obliga al Reino Unido a ceder soberanía contra la voluntad explícita de los habitantes. ¿Pero aislarse de la comunidad internacional negándose a negociar? Es que el apoyo multilateral a la negociación no invalida el hecho fáctico de que la administración, la moneda y la lealtad de la población son firmemente británicas. Londres no va a negociar la soberanía pasando por encima del 99% de la gente que votó en 2013. No estoy convencido por esa línea de razonamiento, porque el Reino Unido no solo está administrando pacíficamente el territorio, o sea, están tomando decisiones unilaterales que alteran el status quo, y esto nos lleva a implicaciones tangibles muy graves. Entramos al tema de los recursos naturales. Específicamente a la exploración y explotación de recursos renovables y no renovables en los espacios marítimos. Kiernan denuncia de forma contundente lo que está pasando con el yacimiento Sea Lion. Que es un proyecto petrolero gigantesco, sí. Gigantesco. Estamos hablando de una decisión final de inversión de empresas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Están avanzando para extraer riqueza bajo licencias que, según el derecho internacional que respalda Argentina, son ilegales. Ya veo por dónde vas. Es que imagínate que 2 personas están en un juicio disputando un terreno, y mientras el juez revisa el caso, una de las partes entra con maquinaria pesada, tala los árboles y vende la madera.
Al hacer esto, el Reino Unido viola resoluciones de la ONU al alterar el status quo mientras existe una disputa reconocida. Esa analogía de los árboles en pleno juicio suena muy bien en la teoría, pero gobernar a una sociedad es diferente. Bajo la premisa de la soberanía británica, el desarrollo de proyectos como Sea Lion es un ejercicio lógico y legal de administración. Aunque estén vaciando recursos en disputa. Es que los isleños tienen derecho a la prosperidad, a una libre determinación económica. Te lo planteo así. ¿Es realmente una solución constructiva paralizar el desarrollo económico de un territorio habitado durante décadas por una disputa diplomática prolongada? Exigir que detengan esto es visto casi como un intento de asfixia económica. Desde la visión argentina, eso no es asfixia. Es exigir que no te apropies de recursos ajenos antes de resolver la disputa central. Y creo que esto desnuda perfectamente los cimientos de ambas posturas, ¿no? Totalmente. Son marcos normativos completamente distintos. Si tuviera que sintetizar mi enfoque como defensor de la posición argentina, diría que se basa en la primacía del derecho internacional histórico. La integridad territorial frente a actos de fuerza es intocable. Y es una necesidad ineludible reanudar negociaciones bilaterales respaldadas por la ONU, deteniendo las acciones unilaterales. Y por mi parte, resumiendo la postura británica, todo se reduce a la defensa irrevocable de la libre determinación de los isleños. Está apoyada por la realidad demográfica actual y el compromiso inquebrantable del Reino Unido de no negociar los derechos de los habitantes a sus espaldas. Queda clarísimo que el punto de fricción continuo es ¿qué marco normativo priorizamos? ¿El derecho internacional basado en la descolonización y la integridad territorial? ¿O el derecho democrático contemporáneo basado en la autodeterminación de los habitantes de facto? Exacto. Y es una reflexión fascinante. Nos muestra el inmenso valor de analizar la complejidad de la política exterior, donde simples rumores geopolíticos en Estados Unidos pueden reactivar debates históricos sobre identidad nacional y recursos petroleros. Es un tema apasionante. Sugerimos a nuestra audiencia que busquen los textos y declaraciones diplomáticas que hemos mencionado, porque ofrecen aún más profundidad sobre este choque. Así es, hay mucho más por explorar en nuestro material de origen. Y como siempre, dejamos que ustedes formen sus propias conclusiones frente a este laberinto histórico y legal. Hasta nuestro próximo análisis. Adiós.